yo quiero hablar de tres cosas, por decirlo de una manera. Lo que es, lo que puede pasar y lo que debería ser o debería pasar. Respecto de lo primero, me parece que los compañeros han sido muy claros y coincido en general con la descripción que es por otro lado bastante clara. Más, no es para nada oculta, digamos, ¿no? No se está exhibiendo, no estamos revelando una verdad oculta respecto a la organización del Mundial, de sus consecuencias, de sus costos, de sus implicancias, sino que es algo que se sabe muy bien, se sabe hace tiempo. Por ejemplo, una cosa que hablábamos con Darío antes de comenzar, la cuestión de la ley general del Mundial, respecto de lo que significa en términos jurídicos. Cada gobierno, cuando va a organizar una copa, firma un contrato con la FIFA por la cual se compromete a determinadas cosas. Es una especie de enunciado general, pero que de pronto choca con algunas cuestiones concretas. Por ejemplo, las leyes locales. Y hay un caso que es muy divertido, que es el problema del alcohol en las canchas. Hay una ley brasileña, ley del gobierno Lula, y además una ley muy interesante que se llama Estatuto do Torcedor, el Estatuto del Hincha, que fija derechos y obligaciones de los hinchas. Fue la primera ley dedicada a derechos de los hinchas, es una ley que conozco bien y que hemos discutido en la Argentina como una posibilidad. Entonces, estaría muy bueno que la Argentina tuviera una ley de defensa de los derechos del hincha, más todavía. El Ministerio de Deporte brasileño tiene una Secretaría Nacional de Defensa de los Derechos del Torcedor. No es joda. Entonces, ¿qué pasa? La ley, el Estatuto del Torcedor, fija la prohibición de la venta de alcohol en los estadios. La FIFA exige la obligatoriedad de la venta de alcohol en los estadios. ¿Por qué? No por alguna decisión respecto de la relación entre alcohol y violencia o la decisión respecto de la vida es más sana sin alcohol o con alcohol. No, simplemente porque un sponsor central de la FIFA es la Budweiser. En consecuencia, no puede prohibirse la venta, es como si se prohibiera el uso de botines Adidas durante el Mundial de Fútbol. ¿Se entiende? Entonces, viene un largo debate en el cual la FIFA le exige que en cumplimiento del contrato, el gobierno brasileño tiene que autorizar la venta de alcohol. El gobierno brasileño dice, no, pare, tenemos una ley que dice que está prohibido. La FIFA responde una cosa obvia, me chupo un huevo. Acá hay que vender alcohol. Y entonces, estuve en un seminario en San Pablo el año pasado, donde participaba el ministro de Deporte, Aldo Rebelo, y Aldo Rebelo, miembro del Partido Comunista de Brasil, nos decía, por supuesto vamos a ganar nosotros. Todos saben cuál fue el final. Una ley especial, la ley del Mundial, la ley FIFA, que rige durante todo el tiempo que transcurre el Mundial, en el cual suspende la aplicación de las leyes federales en tanto que contradiga el contrato con la FIFA. Por lo tanto, la venta de alcohol, que insisto, la verdad, a mí me importa un bledo si se vende o no se vende alcohol en los estadios, hay una gran fantasía muy clásica de los estigmas sudamericanos respecto de que el que se emborracha se pelea. No voy a tomar posición al respecto, lo que digo es que la ley FIFA es prioritaria respecto de las leyes locales. Pero insisto, esto es algo que se sabía muy bien, algo que se sabía absolutamente. La idea del padrón FIFA, por ejemplo, o que hoy se ha vuelto popular porque ha sido objeto de las manifestaciones, lo discutíamos con los colegas brasileños hace casi un año antes de la Copa Confederaciones. Ya aparecía esta cuestión del padrón FIFA como un objeto de debate. La FIFA, que estipula toda una serie de pautas a las cuales los estados nacionales deben sujetarse y que implican una suerte de jurisdicción antijurisdiccional. O sea, una especie de jurisdicción global en la cual la FIFA es el gobierno local en determinados territorios en torno de los estadios. Digo, esto, insisto, se sabía. No estamos diciendo nada nuevo. Así como se sabía esta cuestión de que se iba a gastar una enorme cantidad de dinero en estadios y muchos de los cuales no iban a servir absolutamente para nada. Los casos que citaban los compañeros, Manaus, Brasilia, Cuiabá y Natal. Ciudades enteras sin un puto equipo de primera división. Peor, en Cuiabá solamente hay un equipo de tercera división. Se sabe que esto produce lo que se llaman los elefantes blancos, ¿no? Esto es, el nido de pájaros de Pekín. El Estadio Olímpico de Pekín, por ejemplo, hoy es simplemente un recorrido turístico. No se usa absolutamente para nada. Pablo Viñone tira ayer en página 12 un dato fantástico. Esto no ocurre solamente en países subdesarrollados, también aparece en el subdesarrollo del centro. El caso de Portugal. Portugal organiza la Eurocopa del año 2004. Entonces la UEFA, que vendría a ser la representación europea de la FIFA, le impone una serie de condiciones.
entre ellas tantos estadios de tal tipo. El estadio de Aveiro, que sin embargo tiene un equipo de primera, el Beira Mar juega en la primera, el estadio de Aveiro, el municipio de Aveiro sacó la cuenta, le sale más barato demolerlo que mantenerlo. O sea, hasta ese punto llega la ridiculez de esta cuestión de la construcción de los estadios, más, como decía el compañero, la infraestructura, etcétera, etcétera. Tanto se sabe esto, y perdonen la deriva, que el famoso asunto de la infraestructura, en el sentido de que el gasto del mundial es fundamentalmente infraestructura que le queda al país. El antecedente más lejano que yo recuerdo de esto es el argentino. En 1978, el argumento por el cual se sostuvo que había que organizar el mundial eran dos. Primero, no saben la de turistas que van a venir. ¿Saben cuántos turistas visitaron la Argentina en 1978? 2.500. 2.500 personas vinieron a ver el mundial. Solamente 2.500 personas. Junto a eso, el otro argumento es la infraestructura. La infraestructura fue Canal 7. La autopista 25 de Mayo, esta que tenemos por acá, por ejemplo, no se construyó para el mundial. Entonces, el costo de la autopista no está incluido en los costos totales de ese mundial. Ese mundial costó algo así como 700 millones de dólares. No se sabe, además, porque el balance nunca fue claro, porque se sabe que buena parte fue a parar al bolsillo de Lacoste y compañía. Pero se supone que alrededor de 700 millones de dólares. 4 años después, el Mundial de España, con 8 equipos más, el de Argentina fue el último con 16 equipos, el de España fue el primero con 24 equipos, costó 500 millones de dólares. O sea, proporcionalmente el Mundial de Argentina 78 fue uno de los más caros de la historia. El argumento era la inversión en infraestructura, que esto le queda al país, etcétera, etcétera. Vuelvo a insistir, no hay novedad, no hay ninguna novedad, ninguna. Esto es, acá no estamos más que a la clásica exigencia de una multinacional que se va a instalar en un país para producir determinada mercancía y le exige a las autoridades nacionales simplemente una serie de mecanismos que le permitan maximizar la plusvalía. La FIFA es eso, es una multinacional que vende una mercancía. Que esa mercancía se llame fútbol es puramente accidental. Y esto también, nuevamente, es muy viejo. En 1974, João Avelange, en ese momento presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, hereda la conducción de la FIFA, luego de desplazar a Stanley Rose, que había sido durante 50 años el presidente de la FIFA. Cuando Avelange asume la presidencia de la FIFA, dice: voy a vender un negocio llamado fútbol. Y a partir de ese momento entonces, la FIFA se organiza como una paradójica organización sin fines de lucro, o de lucro sin fin, pónganlo como quieran, que, comentábamos antes, tiene 1.000 millones de dólares de reserva. ¿Sí? Lo tienen canutado en el colchón. ¿Sí? Una organización sin fines de lucro que tiene 1.000 millones de dólares en sus cuentas, sin haber hecho todavía el balance de lo que va a ganar en Brasil 2014. Pero insisto, es una empresa multinacional que, con la cobertura jurídica de la figura de la organización sin fines de lucro, le exige al gobierno local sencillamente las mejores condiciones para maximizar la plusvalía de esa mercancía que va a vender, llamada fútbol. Esto impacta menos en los países desarrollados, ¿pero por qué? Porque los encuentra con la necesidad de mucha menor inversión en infraestructura y las encuentra en situación de menor inversión en estadios. Es claramente el caso de Alemania y de Francia, las copas del 98 y el 2006, y además con mayor habilidad política como para negociar y decir, bueno, 2 estadios, está bien, son 2 estadios, pero uso los que tengo. ¿Se entiende? Reformo, adecuo. En cambio, en el caso brasileño, la gran mayoría son estadios nuevos. El peor caso es el Maracaná, presentado como reforma, pero en realidad la reforma del Maracaná consistió en dejar solamente el anillo externo. Todo lo de adentro se demolió para construirlo de nuevo. O sea, es un estadio reformado que sale más caro que todos los estadios nuevos. Digo, en los países desarrollados, en principio esto no pasa por distintas condiciones políticas o por distintas condiciones de infraestructura. En cambio, por ejemplo, en Portugal, como les dije, pasó lo que pasó. Hay una excepción que es muy divertida, esto lo hablaba la semana pasada con un colega colombiano. El Mundial de México no debió haberlo organizado México. Es el único caso en el cual un país deja de organizar una Copa del Mundo alegando razones económicas. Fue Colombia. El Mundial del 86
lo tenía que organizar Colombia. Colombia, hacia el año, encima metido en los quilombos colombianos clásicos, que la guerra, que el narcotráfico, que Pablo Escobar, que esto y lo otro, en un momento Colombia dice, no podemos organizar el Mundial. Si mal no recuerdo fue el año 83-84. No podemos organizar el Mundial, no podemos gastar este dinero, que lo necesitamos para hacer rutas, escuelas y hospitales. Como decía el colega colombiano, nos quedamos sin ver a Maradona y seguimos sin rutas, sin escuelas y sin hospitales, ¿sí? Pero por lo menos argumentativamente el país decidió asumir que no hay país del subdesarrollo que pueda organizar un megaevento deportivo. Y esto es ni las Copas del Mundo ni los Juegos Olímpicos. Brasil en ese sentido está muy fregado porque tiene Copa del Mundo y tiene también Juegos Olímpicos. Inclusive la mayor cantidad de desplazados por las obras es en función de los Juegos Olímpicos que van a ocurrir dentro de 2 años. Es decir, el gran rediseño urbanístico de Río de Janeiro apunta no al Maracaná, apunta a la Villa Olímpica y a todas las construcciones olímpicas del año 2016. Uno podría seguir agregando argumentos. Por ejemplo, el hecho de que estos megaeventos tienden a un proceso de darwinismo social fantástico, descomunal. Uno podría relacionarlo también con la experiencia inglesa, la idea de que cuando el fútbol inglés comienza a rediseñarse luego de la masacre de Hillsborough en 1989, la famosa reforma inglesa que lleva a eliminar a los hooligans, etc. Parte de esa reforma se traduce, se produce, se articula como darwinismo. Sencillamente hay que dejar afuera a estos tipos que se la pasan peleándose. Y entonces, ¿qué hacemos? Construimos mejores estadios, más seguros, más cómodos, más confortables para el espectador, para el consumidor. Y dejamos afuera a aquellos que no pueden pagar este espectáculo. El fútbol inglés, un fútbol de una profunda tradición de clase obrera, se transformó en un fútbol de clases medias por este proceso de expulsión de espectadores. Los colegas brasileños el año pasado me dicen, los brasileños inventamos los sem terra, los sin tierra, ahora inventamos los sem teto, los sin techo, estamos a punto de inventar los sin estadio. Las clases populares brasileñas no pueden ir a ver la Copa. Pero es mejor, no pueden ir a ver el fútbol local. ¿Por qué? Porque el proceso de reforma de los estadios, piensen que, insisto, son estadios que se van a usar para el fútbol local cuando eso puede ocurrir. El caso del Mineirao. El Mineirao fue uno de los estadios primero se terminó y entonces comienza a usarse para el fútbol local. Sencillamente, el aumento del precio de la entrada para ir al Mineirao, no tengo la cifra acá, la tengo escrita en algún lado, pongámosle así, el precio de la entrada había aumentado un 500%, mientras que el salario medio de la economía brasileña había aumentado un 120%. Y así es como se consolida, no en vano, los nuevos estadios se llaman arenas. Las arenas se entienden como escenarios que van a ser utilizados por empresas, que además son construidos y gerenciados por empresas privadas, a pesar de que muchos son de propiedad municipal, como es el caso del Mineirao. El dueño del Mineirao es la prefectura de Belo Horizonte. Sin embargo, se concede a joint venture de empresas constructoras que además van a detentar la administración del estadio durante una X cantidad de tiempo hasta solventar la inversión. Esas arenas se transforman en arenas multipropósitos para espectáculos para las clases medias y clases medias altas. Ya no es más el fútbol como espectáculo popular. Entonces, esto es lo que ocurre. ¿Qué es lo que puede pasar con eso? Una colega mineira justamente me dice hace 10 días, la verdad, no tenemos la más puta idea qué va a pasar. No lo sabemos, no lo sabemos. Hay mucha disconformidad, hay un nivel muy alto de protesta, hay mucho enojo, hay mucha calentura, hay movilización, pero también somos brasileños y nos encanta el fútbol, tengámoslo claro. No lo sabemos, no sabemos qué va a pasar. Sabemos lo que pasó, y pasó algo muy insólito. La movilización se produce en el país posiblemente con menor tradición de movilización política callejera popular de toda América Latina. Ustedes dicen, ¿cómo, los brasileños? Sí, los brasileños. Los brasileños se movilizaron masivamente en 1984 para reclamar las direitas ya, la salida de la dictadura a través de elecciones directas, y para colmo perdieron. Y luego se movilizaron en 1992 para reclamar el juicio político a Collor, y ahí ganaron. Y 21 años después, decidieron salir a la calle para protestar
por la Copa de las Confederaciones y el padrón FIFA. Una colega carioca me dice, ustedes los argentinos esto no lo pueden entender. Ustedes suben la humedad y hacen un piquete. Los brasileños no. Los brasileños no ocupan la calle. No de esta manera. Digo, no estoy olvidando la tradición de lucha de, por ejemplo, el movimiento Sin Tierra. ¿Sí? Pero la ocupación de la calle como movilización popular de masas no es una costumbre brasileña, no es un hábito, y tiene mucho que ver con la propia historia política brasileña, es bastante hasta perversa. Piensen que la independencia brasileña es un acuerdo de cúpulas entre la nobleza portuguesa y la burguesía brasileña. Piensen que la abolición de la esclavitud es una decisión unilateral de la burguesía brasileña. ¿Se entiende? Esto es, no hay una participación popular, no hay una independencia popular brasileña, no hay... Entonces, en esa tradición, la movilización del 2013 es absolutamente insólita y eso lleva a que no se sepa, no se pueda pronosticar qué va a ocurrir. Agregaría, en combinación con lo que, no voy a decir el abogado, con lo que decía Lucas, la movilización comienza por una protesta por el precio del transporte, pero se dispara básicamente por la represión. Esto es, yo estaba esa noche ahí, ¿no? La movilización era, bueno, sí, una protesta por el precio del transporte. Los palos que pegó la policía paulista fueron tan descomunales que eso dispara la movilización. Y por supuesto, sobre ese disparo sale la protesta del padrón FIFA. Y ahí viene lo original, porque estamos hablando de fútbol, estamos hablando del opio de los pueblos. Y sin embargo, el fútbol termina desatando la movilización. Esto para nosotros, los que hace 25 años que venimos discutiendo de sociología y antropología del deporte, es un ejemplo maravilloso, porque esto nos permite desmentir de una vez por todas definitivamente la tesis del opio de los pueblos. La movilización política más impresionante de Brasil, el país, o país do futebol. A ver, Brasil tiene dos motes, o país do futebol y a pátria das chuteiras. ¿Saben lo que es a patria de las chuteiras? La patria de los botines. ¿Sí? Estos son dos motes populares del periodismo brasileño. Brasil es o país do futebol y es a patria de las chuteiras. En el país del fútbol, en la patria de los botines, la mayor movilización popular de este siglo se produce por el fútbol, en torno del fútbol, articulada alrededor del fútbol. Se produce como reclamo político en contra de la utilización del fútbol por parte de la FIFA y el gobierno federal. Esto es fantástico, políticamente es fantástico, sociológicamente también es fantástico. Pero, insisto, al mismo tiempo, dije antes, la FIFA vende una mercancía, intenta extraer la mayor plusvalía. El Estado brasileño intenta entonces obtener un ilusorio rédito político detrás del cual corren todos los gobiernos que de alguna manera, por ejemplo, la dictadura del 78, ¿no? Esta idea según la cual el éxito deportivo te causa éxito político. Hasta ahí todo bien. Pero frente a eso, estamos con que no es cualquier mercancía. No estamos frente a una disputa por la venta de balones, por la venta de gaseosas o por la venta de cerveza. Estamos en una disputa por la venta de fútbol. Y ahí entonces entramos a otro terreno. Se trata de una mercancía muy cargada con la dosis de lo afectivo y de lo emotivo. Lo que se va a disputar no es simplemente ganancias y plusvalía. Se disputan también afectos, memorias, tradiciones, pasiones. No es cualquier mercancía. Y entonces me pregunto, si la protesta no avanza, entonces si hay ciertos acuerdos que permitan comenzar el Mundial en ciertas situaciones de normalidad, negocian con los trabajadores del subte, los meten en cana a todos los black bloc antes de que se vayan de mambo, acuerdan con ciertas fuerzas más o menos reconocibles, loco, no saben quilombo la primera semana. Entonces avanza la primera semana y Brasil comienza a ganar. Y gana 3-0 el primero, y gana 5-0 el segundo, y gana 7-0 el tercero. Y va a octavo de final y le gana, no me acuerdo a quién le toca, y de pronto entonces se produce una suspensión de la hostilidad y de la movilización y de la protesta. Puede ocurrir, nadie sabe que puede llegar a ocurrir las próximas 4 semanas en Brasil, nadie lo sabe. Y si eso se produjera, ¿está mal? ¿Significa entonces si reaparece el opio de los pueblos?
Si hay una suspensión de esa protesta y de esa movilización, va a ser solo suspensión. ¿Se entiende lo que quiero decir? No es que el éxito deportivo va a permitir la clausura del debate político y va a asegurar la reelección de Dilma. No, nadie lo puede asegurar tampoco. Y si Dilma ganara, y si la selección brasileña salía campeón del mundo, no se puede establecer ninguna relación de causa-efecto entre una cosa y la otra. Porque vuelvo a insistir, estamos frente a una mercancía muy particular, una mercancía cargada de afecto, emoción, historia, memoria, tradición, muy potente, muy fuerte. Termino. Frente a todo eso, ¿qué debería pasar? ¿No? Y ahí no sé si es una discusión para dar ahora, porque supera el caso brasileño. A ver, el caso de la Copa actualiza y pone en escena cuestiones muy duras, muy urgentes, económicas, políticas, represivas, etcétera, etcétera. Pero seguimos hablando de fútbol, no estamos hablando de mineras. Digo, para girar el debate. Ahora vamos a hablar del problema del extractivismo en América Latina. ¿Sí? Sí, no ambientalismo, derechos de los pueblos originarios, territorio, recursos naturales. Es como que es una discusión más sencilla. Esto no es minería, esto es fútbol, es fulbo. ¿Sí? Es memorias, tradiciones, pasiones, afectividades, identidades, narrativas. Son cosas muy duras las que se discuten detrás del fútbol. ¿No? Y frente a eso entonces, frente a este exceso de la FIFA, que aprovecha esa condición duramente afectiva del fútbol para vender de una manera escandalosa y de esta manera agresiva, opresiva, esta mercancía, ¿qué posición tomar desde una postura crítica de todo esto? Un utopismo romántico según el cual el fútbol debiera volver a ser un deporte popular, exento de los manejos de las multinacionales, los poderosos, etcétera, etcétera. Eso es ridículo. ¿Qué queremos? ¿Un fútbol popular sin medios? ¿Sin profesionalismo? La historia del fútbol está absolutamente... La historia del fútbol, en tanto que imaginario popular, está duramente ligada al profesionalismo. Sin profesionalismo no hay clases populares jugando al fútbol. Pregúntale a los muchachos del rugby qué opinan al respecto. Que siguen duramente aferrados al amateurismo para evitar que se les llene de negros. No hay fútbol popular sin profesionalismo. No hay fútbol popular, entendiendo fútbol popular como un territorio de narraciones, memorias, imágenes, sueños, placer, goce, etcétera, etcétera, sin medio de comunicación. El fútbol no se populariza si no lo tocan crítica, noticias gráficas, el mundo, etcétera, y luego la radio, y luego el cine. Entonces, ¿qué podemos proponer? Un fútbol romántico, amateur, y sí, chicos, fantástico, eso lo juegan los clubes de élite, los clubes de la aristocracia argentina. Ese regreso romántico a un ideal del fair play, de la caballerosidad, del disfrute sin contaminación monetaria, es un sueño elitista, es un sueño oligárquico, no es un sueño popular. Entonces, ¿cómo proponerse respecto al fútbol una petición que sea simultáneamente democrática y popular y al mismo tiempo desprovista de estos condimentos que atraviesan el fenómeno en tanto que gran mercancía global? Termino. No sé si es posible un cambio, no lo sé. Y ahí yo diferenciaría el plano local, el plano nacional del plano global. En términos globales, esto es pura conjetura. Habría que ver si, al menos es lo que algunos colegas con trabajos simultáneos en otros lados están señalando, habría que ver si la FIFA no ha logrado eficazmente constituir una suerte de hincha global que ama el fútbol y odia a la FIFA en la misma proporción. Esto es, que la FIFA se ha instituido a nivel global como la institución dueña de todos los problemas, la causante de todos los excesos, la apropiadora y de todo lo que el fútbol tiene que ver con lo popular. Habría que verlo. Esto es claramente, porque el caso brasileño lo demuestra con claridad. La población brasileña identificó a la FIFA como el enemigo. Habría que ver hasta qué punto redes sociales mediante, etcétera, etcétera, puede llegar a constituirse una suerte de hinchismo global que identifica a la FIFA como la institución opresiva y expropiadora. A nivel local, yo pienso en un eslogan, algo así como devuélvannos el fútbol, ¿no? El fútbol es una tradición popular,
plagada de nuestras memorias, nuestras narraciones, nuestras imágenes, nuestros orgullos, nuestros placeres, nuestros deseos, etcétera, etcétera, y que en algún momento, malhadadamente, le confiamos la administración a una manga de hijos de puta, llamados dirigentes de los clubes, de la AFA, de los medios de comunicación, de la política, etcétera, etcétera, que sencillamente han hecho de eso, de ese viejo reducto del sueño, la imaginación, la creatividad, etcétera, han vuelto una mercancía salvaje, violenta, etcétera, etcétera. Frente a eso, ¿qué es posible? ¿Intervención política? No, porque son cómplices. ¿Es posible entonces, vamos a usar un término espantoso, el empoderamiento de los hinchas, que en un momento reclamen, devuélvanos el fútbol, esto no es el fútbol, esto no es lo que queremos volver a ser dueños de su organización, de su administración, etcétera, etcétera? En fin, he abandonado el utopismo romántico por el utopismo pelotudo, a secas, pero es lo que me gustaría decir. Gracias.